Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos el control a la ASKE anticorrupción. Mucha atención Colombia, porque empezamos esta semana con un nuevo escándalo de corrupción que involucra al padre de la periodista de Revista Semana, María Andrea Nieto. Pues el padre de María Andrea Nieto, Luis Gabriel Nieto, hace parte del cartel de la contratación en Bogotá, que también está relacionado con el de Odebrecht. Según señala investigativa, este escándalo de corrupción que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales Petar, según este informe, alrededor de 48.000 millones de pesos fueron desviados en este proyecto. Estos 48.000 millones de pesos estaban destinados para mejorar la calidad de agua en Bogotá, que precisamente está enfrentando una de las peores crisis de abastecimiento. Estos nombres que se revelaron en este escándalo, el que más llamó la atención fue, pues, como ya lo mencioné, el de Luis Gabriel Nieto, el padre de esta periodista María Andrea Nieto, que constantemente está haciéndole ataques y calumniando al gobierno de Gustavo Petro. Y pues ahora se entiende por qué tantos ataques, tanto odio de esta periodista de Revista Semana hacia el presidente Gustavo Petro, hacia este gobierno. Pues fue Gustavo Petro quien denunció este cartel de la contratación en Bogotá, donde resultó involucrado pues el padre de esta periodista. Lo más irónico de todo esto es que María Andrea Nieto tiene una sección en la Revista Semana donde le hace el control a los recursos públicos, a la contratación pública, y pues deja en evidencia ya un conflicto de intereses con su padre, pues porque los medios de comunicación han guardado silencio frente a este escándalo. Una de las preguntas que quedan es por qué Luis Gabriel Nieto no estaba siendo investigado cuando pues ya varios nombres que habían salido en este escándalo, como el de Orlando Fajardo Castillo o Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá, habían sido ya judicializados. Muchos bienes que habían sido adquiridos en este escándalo fueron rescatados. También se conoció que durante este escándalo, en ese periodo, el padre de María Andrea Nieto adquirió 37 propiedades, entre ellas un carro Audi de alta gama. Lo curioso es que esa misma marca o ese mismo carro es el que tiene la periodista María Andrea Nieto. Veamos este video. El empresario Luis Gabriel Nieto ha sido cuestionado en las redes sociales por el papel que desempeña su hija, María Andrea Nieto, como periodista que denuncia actos de corrupción de otras personas en la Revista Semana. A pesar de que la Fiscalía también incluyó bienes adquiridos por la periodista Nieto para su verificación, entre ellos un automóvil de alta gama de marca Audi, este no entró en la lista de extinción de dominio. Con 28 contratos entre 2008 y 2009, el grupo Fajardo Nieto era uno de los 4 que concentraba la contratación del acueducto junto con Odebrecht y los grupos Solarte y Yamil Sabac Solano. Una vez Gustavo Petro llegó en 2012 a la alcaldía de Bogotá, las denuncias se incrementaron. La atención se concentraba en el acueducto de Bogotá, que según las investigaciones era uno de los fortines de los cuestionados contratistas. Solo el caso de la Petar Tunjuelo Canoas logró interponerse en el camino de uno de ellos, de Fajardo, quien fue condenado a casa por cárcel a 6 años de prisión. En cambio, Luis Gabriel Nieto, hasta la fecha, no ha sido tocado penalmente por las autoridades judiciales. El alcalde Samuel Moreno ordenó privilegiar con el contrato al consorcio ITC. Sin embargo, durante la adjudicación, el contratista Orlando Fajardo Castillo le ofreció 250 millones de pesos al abogado Manuel Sánchez Castro, testigo estrella en el carrusel de la contratación y abogado asesor del consorcio ITC, para que se retirara de la puja, cosa que logró. El dinero fue pagado a Sánchez a través de la constructora Fajardo Nieto Limitada, aseguró la Fiscalía. Posteriormente, refirió la Fiscalía en el expediente, una vez adjudicado el contrato, Fajardo Castillo, socio de Nieto, les pagó a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas la suma de 1.000 millones de pesos, fraccionados en 4 pagos, cada uno de 250 millones de pesos en efectivo, a través de Andrés Cardona Laverde y Emilio Tapia. En adelante lo que vino fue el gran desfalco a la ciudad, pues a pesar de que ni Fajardo ni Nieto hacían parte oficial del consorcio Canoas, ganador del contrato,
Estos tenían sus firmas autorizadas para disponer de 48.000 millones de pesos, que fue el primer anticipo para el inicio de la construcción del túnel, dinero que se perdió en un corredor de bolsa, en donde el distrito no pudo seguirle el rastro. En medio de esta jugada para apropiarse ilegalmente de los recursos, la Fiscalía encontró, por ejemplo, que la constructora Fajardo Nieto suscribió 38 contratos y emitió 127 facturas físicas dirigidas al consorcio Canoas por más de 10.000 millones de pesos. Por este desfalco al erario público, en agosto de 2021 fue condenado a 6 años de prisión el contratista Orlando Fajardo Castillo, quien suscribió un acuerdo con la justicia y hoy purga la pena en su casa. Además, debió pagar una multa de apenas 317 millones de pesos. Sin embargo, su socio y amigo en la constructora Fajardo Nieto Limitada, el empresario Luis Gabriel Nieto, no ha sido tocado por la justicia. Según el proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía y el cual conoció esta unidad investigativa, Nieto, al igual que su socio, adquirió una docena de bienes muebles e inmuebles durante el periodo en que se perdieron 48.000 millones de pesos que correspondían al primer anticipo para el inicio de la obra, que costaba 243.000 millones de pesos y que consistía en construir el primer túnel de la Petar Canoas. A pesar de que su nombre aparece ampliamente involucrado en la trama de corrupción en los inicios de la Petar Tunjuelo Canoas, ninguna de las indagaciones penales en la Fiscalía ha prosperado contra el empresario Luis Gabriel Nieto. Sin embargo, esta unidad investigativa encontró el listado de bienes muebles e inmuebles que documentó la Fiscalía y que son de propiedad de él o de su familia. El objetivo, iniciar un proceso de extinción de dominio. Allí encontró 37 bienes a los que el ente investigador les emitió medidas cautelares, pues los mismos fueron adquiridos posterior y en medio del robo de los 48.000 millones de pesos.